del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el hermano San Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, 19, dice: hermanos, ya no sois extraños o extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ciudadanos con los santos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Maravilloso. ¿Por qué? Porque están bautizados, ya tienen la fe cristiana predicada por los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Jesús la piedra angular, sobre quien trabado todo el edificio se alza para ser templo santo del Señor. Esta palabra, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular, es muy importante. No olvidemos, estos textos se aplican únicamente y exclusivamente a la iglesia de Cristo, a los hijos de Cristo. No cualquiera que toma este texto se lo aplica. Hoy muchos protestantes, más bien protestantizados, al leer esto piensan que su disque iglesia, más bien secta, está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No es verdad. No es verdad. Toda secta fundada por hombres no tiene nada que ver con los apóstoles y los profetas, sino son usurpadores de misión, función y de nombre e edificación. Podemos decir, han clonado algo que no es de ellos. Los protestantes, por desgracia, no hablo de las personas que pueden ser de buena voluntad, esto no es el asunto. El asunto que estando una secta, una disque iglesia falsa fundada por hombres, no están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Están edificados sobre el fundamento del falso profeta, sí, del rebelde Martín Lutero, un sacerdote excomulgado, desterrado, rechazado por la legítima autoridad basada sobre los apóstoles y los profetas, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ningún apóstol dio ninguna misión a Lutero. Lutero empezó una nueva iglesia, que no es la de Cristo, es la iglesia luterana. Entonces, los apóstoles recibieron de Cristo el poder de predicar, enseñar, bautizar, perdonar los pecados, consagrar cuerpo y sangre de Cristo, representar a Cristo. Cristo dijo a los apóstoles: quien a ustedes escucha, me escucha, quien ustedes rechaza, me rechaza. Ahora Lutero, los apóstoles que hicieron, bien dejaron lugartenientes, Tito, Timoteo, Silas, Clemente, etcétera, que son los sucesores, lo que llamamos sucesión apostólica. Esto, Tito, Timoteo, hechos obispos, es decir, recibieron los mismos poderes que Cristo había entregado a los apóstoles, y bien comunicaron esos poderes a sucesores, a los siguientes lugartenientes que llamamos papa o obispo. Y estos siguiente, hasta 1521. Y cuando en 1521 Lutero se hizo el rebelde, y bien la autoridad legítima sucesora de los apóstoles, y bien lo expulsó de la iglesia. Al expulsarlo de la iglesia, y bien Lutero fue expulsado de este edificio que es la iglesia de Cristo. Fundó una suya personal, humana, herética, falsa. Entonces ningún protestante, que sea lo que sea la secta que se digan Iglesia de Cristo, no sé qué, cualquier nombre que se den, bien no tiene nada que ver con este versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Están, por desgracia, fundados sobre el fundamento de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII, y después de los demás que cada quien hizo de la suya y funda la suya. Lo lamento, pero así es la verdad histórica, y por eso, en honor a la verdad, todo pastor protestante serio, profundo, humilde, amante de la verdad, bien se hace católico. Regresa a la iglesia cristiana universal, el griego llamada católico. Así es la verdad. Y con razón me decía un ex protestante hecho católico,
decía, lo que más me impulsó a hacerme católico es ese cristiano poniéndome como el edificio fundado sobre los apóstoles y los profetas, es la palabra: fuera de la iglesia no hay salvación. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay verdad que Cristo. Y Cristo, ¿a quién comunicó su doctrina, su enseñanza que llamamos Evangelio? A los apóstoles. Y los apóstoles, ¿a quién lo confiaron? A sus lugartenientes, Tito, Timoteo, Silas, Clemente, como dije. Y esos a quién, bien, lo confiaron a Santo Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, después de San Pedro, martirizado el año 107. Lo confiaron a San Juan, discípulo de lo confiaron a San Policarpo, discípulo de San Juan. Esto siguiente. Entonces, si no hay sucesión apostólica, no están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, y por lo tanto viven en la ilusión. Y del lado católico, liberal, hoy modernista, relativista, que dice no hay problema, todos hermanos, con tal que creen en Cristo, no hay problema, bien, es un engaño. Sí hay problema. ¿Cuál problema? Bien, los protestantes perdieron los canales de la gracia, de la salvación. La salvación de Cristo llega a nuestras almas en la iglesia de Cristo mediante los sacramentos. Sin sacramentos, ¿cómo llega la salvación de Cristo? Porque yo creo en Cristo. Está bien, que crees en Cristo es un paso, pero Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. El protestantismo, al perder el sacerdocio y perder la fe en la misa sacrificio de Cristo, bien hace una santa cena que es algo teatral, debido a que los llamados pastores protestantes, bien, son simples laicos, no están revestidos de ningún sacerdocio y por lo tanto de ninguna legitimidad y de ningún poder divino. Entonces, los únicos que están cimentados edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, bien, son los miembros de la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, y decimos romana porque San Pablo dejaron la autoridad en Roma y la sucesión apostólica. Ahora que hoy en la Iglesia Católica haya crisis, de hecho fruto del protestantismo también, y de sus derivados, que haya crisis, esto no cambia nada. Y por eso les suplico, hermanos, les pido en nombre del Señor, nunca jamás abandonar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Que hoy tenga dirigentes indignos o política practicada por esos dirigentes que no es la católica, el tiempo dirá, la Iglesia hará juicio de la situación actual del siglo XX, XXI. La historia no dijo su última palabra. Les doy un ejemplo. El siglo IV, cuando el sacerdote hereje, abuelo de los testigos de Jehová, Ario, dijo que Cristo no es Dios, fue condenado, rechazado, excomulgado, pero más tarde sus partidarios, mediante el emperador romano, impusieron su ideología a la Iglesia Católica. Prácticamente 90% y más de los obispados estaban en manos de estos herejes arianos, que no creen en la divinidad de Cristo, o la mezclaban, y persiguieron a muerte a los católicos. Los obispos católicos, sacerdotes católicos, fieles católicos, que creían en la fe verdadera católica, en el credo católico promulgado en Nicea, estaban perseguidos, rechazados, menospreciados, hasta excomulgados. El caso de San Atanasio es muy famoso. San Atanasio 5 veces fue condenado, rechazado, desterrado y finalmente excomulgado supuestamente por el deprimido Papa Liberio. Y hoy Atanasio es santo, padre, doctor de la Iglesia, y sus poderosos adversarios de esta época, bien, no son nada. Son calificados de malos, de herejes, de perturbadores de la cristiandad. Entonces, la Iglesia no dijo su última palabra. La situación actual va a pasar, tarde o temprano tiene que pasar. De hecho, ¿qué es el modernismo? Es un parásito. Aprovecha del catolicismo para llevarnos a la ruina. Una vez que mueren, destruyen lo que había, todo se termina. Hace poco los teólogos de la liberación en una junta decían, estamos preocupados, nuestro pensamiento ya no interesa a la juventud, solamente hay canosos entre nosotros.
La juventud va del lado de lo febre, de la tradición. Pues claro, la tradición es la vida y la transmisión, es el tesoro, es la vida. Entonces, nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Somos católicos, no debemos abandonar la Iglesia católica y debemos luchar por la tradición católica, es decir, la fe católica tal cual fue proclamada, comunicada, predicada hace 2000 años y punto. Y si alguien quiere fundar otra iglesia, como decía un cardenal de Luxemburgo, de Europa, o quiere fundar una iglesia, no sé qué, ¿no? Que funda su secta, pero se cortan los apóstoles. Si alguien predica otro evangelio, sea maldito, anatema, punto. Entonces, no tengamos miedo, amemos la iglesia, tratemos de vivir cristianamente de una manera digna de nuestro santo bautismo y comunicar este tesoro que tenemos a nuestros hermanos por nuestro ejemplo, por nuestras oraciones, por nuestra palabra, por la propaganda de la sana doctrina y sobre todo viviendo cristianamente para que la gente tenga gana de ser cristiana. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.